Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Mariana Rojas Arqueros, abogada. Ella estuvo con nosotros hace un par de meses aproximadamente cuando se estaba dando a conocer la triste muerte de dos jóvenes al costado del Estadio Monumental de Colo-Colo. En realidad, un niño y una adolescente de 18 años recién cumplidos, Milan Liempi, Martina Riquelme. Esta situación además fue muy lamentablemente tratada por los medios de comunicación que intentaron centrar el foco en si tenían o no entrada. En esa ocasión Mariana nos dejó una frase para el bronce: una entrada no vale una vida humana. Y en esa misma línea ha intentado en distintos espacios donde la hemos visto presentar elementos que ayuden a esclarecer dónde están las responsabilidades realmente. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Catalina. Mariana, yo entiendo que nos comentaste antes de la entrevista, tú tienes obviamente que resguardar cierta información porque están en proceso de investigación. Pero cuéntanos cómo ha ido avanzando esto, porque de hecho sentimos que de alguna manera se logró cambiar el foco desde esa primera vez que estuviste acá a ahora. Hoy ya hay una versión, entre comillas, más pública respecto a lo que pasó, que sea bueno que la gente además la tenga clara. Bueno, han ocurrido hitos importantes dentro de la investigación y uno de los más importantes es la reconstitución de escena, donde, por palabras del fiscal, se establece que los responsables, los carabineros responsables del homicidio de Milan y de Martina, no cumplieron los protocolos. Ya eso da la claridad de que efectivamente si se manejaran los protocolos como corresponden, esto no habría sucedido. No estaríamos enfrentados hoy día a esta situación tan poco humana, ya en relación a que hablen de un turbazo, en relación a que cuestionen si tenían o no tenían entrada, los cuestionamientos que se hacen en relación a las familias, que para mí eso es producto de la prensa convencional que instaló una versión que no tiene relación con la realidad. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos comprobar en la reconstitución de escena, donde en la reconstitución de escena apareció información que no estaba en la investigación. Cabe señalar que la investigación la está llevando la Brigada de Homicidio de la PDI. Nosotros en la reconstitución de escena podemos llevar a los testigos presenciales, por decirlo de alguna forma, que eran los acompañantes de Martina Riquelme, que es mi representada en esta situación. Y bueno, ahí participó los tiqueteros, participaron los testigos oculares, participó Carabineros, ¿ya? Donde por medio de esta reconstitución aparecen elementos y que a nosotros nos permite como equipo jurídico ratificar el tipo penal que se estableció en la querella, porque del minuto que no se cumple un protocolo, existe una intención de generar daño en el otro. Hay, hasta donde sabemos, dos abogados al menos, ¿no? Tú eres el de Martina Riquelme, y también entendemos que Milan Liempi hay otro abogado. Hay otro abogado. ¿Las figuras penales que se están trabajando son distintas? ¿Por qué? No, son similares. Son similares. Tenemos figuras penales similares. ¿Y cuáles son? Para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando. Homicidio calificado, y ellos tienen, el OGAF de Milan tiene premios ilegítimos. Perfecto. Ya que eso, bueno, es un tema jurídico que no es como el minuto para establecerlo, pero tiene relación con la visión jurídica de cada caso. Cada abogado construye su caso de acuerdo a la visión que tiene. Perfecto. Yo el día de la reconstitución de escena quedé bastante tranquila, porque los relatos que se lograron obtener, que obviamente no los puedo otorgar ahora, pero sí siento que hubo más claridad en la situación. Apareció, bueno, en la reconstitución de escena, antes de la reconstitución de escena se estableció que no eran solo las dos víctimas de las que se hablaban. Hay 4 víctimas, 2 que resultaron con lesiones, y más Milan y Martina que o sea, fueron los que perdieron la vida. Y dos que perdieron la vida, claro. En relación a las otras 2 víctimas, una de ellas se resta de participar en esta investigación, pero la otra niña también lo hace. Ya no puedo entregar información de ellas porque son menores de edad además. ¿Ya? Pero bueno, eso fue también
lo que se pudo ratificar en la reconstitución de escena. Esto también lo planteó el fiscal al minuto de la conferencia de prensa. El fiscal establece dentro de la conferencia de prensa que Carabineros no usó las GoPro, las cámaras, que son parte de un protocolo que ellos deben seguir. ¿Tú te refieres al punto de prensa que hubo inmediatamente que se termina la reconstitución? Entiendo. Tienes razón, ahí el fiscal hizo algunas declaraciones que fueron tomadas por la prensa pública, la gente las puede buscar y constatar, digamos, lo que tú estás comentando. Además ha pasado, más allá de que tú refuerzas esto, ¿no? De que se lograron despejar elementos, como que no hablábamos ni de delincuentes, no hablábamos de turbazo, el tema de si había o no habían entradas no tenía nada que ver, hay ausencia o no cumplimiento de protocolo. A pesar de eso, nosotros supimos que hace poco, creo que una semana y media, 2 semanas atrás, un canal público, ¿cierto?, de gran visibilidad, hizo una especie de reportaje, pero entiendo que ni siquiera hubo conexión directa con las contrapartes. ¿Ustedes fueron parte de eso? No, nosotros no fuimos parte de eso por una situación bastante clara, que ese reportaje hablaba de la declaración de los imputados. Ya, de la versión de ellos. Versión de ellos, que claramente cuando tú estás imputado en algo, la versión siempre va a ser la más simple por un tema lógico, por un tema natural y normal. O sea, no podemos acá condenar que la declaración, porque nadie se inculpa, y eso es súper lógico. O sea, digamos que es una versión de los carabineros que están siendo imputados, claro, demostrando que no tienen ninguna responsabilidad. Claro, que no fue responsabilidad de ellos. Y bueno, claramente ese reportaje lo que generó fue eso, habla de situaciones externas al estadio como turbazo, hablan del tema del no tener entrada, y como siempre nosotros hemos dicho, o sea, una entrada no vale la vida a una persona. Y por otro lado, si nosotros nos colocamos geográficamente en el lugar de los hechos, es imposible que se haya generado el saltar una valla papal para poder ingresar, porque ahí no hay accesos. Estamos hablando de un muro que va por Avenida Maratón, claro, de Benito Rebolledo. El acceso, el primer acceso por Benito Rebolledo es en la calle posterior a Maratón, que es Exequiel Fernández. O sea, estamos hablando de una cuadra bastante larga. Este hecho ocurre aproximadamente a 100 metros por Maratón con Exequiel Fernández, o sea, no había acceso. Y el próximo acceso está casi llegando a Departamental, o sea, la calle Estadio Colo Colo. Entonces, cuando se relata de que querían ingresar al estadio en forma abrupta, es bastante poco creíble, porque esto no fue cerca de los accesos. ¿Y por qué se genera esta situación? ¿Hay alguna idea? Porque entiendo Mira, yo entiendo, sin tener la claridad al respecto, porque mi situación tiene que ver efectivamente con el momento. Ya, pero se hablaba de este ingreso al estadio sin entrada. Yeah. Lo que yo puedo rescatar de lo que yo conozco es que empieza Carabineros a lanzar gases. Gasean la zona. Y en esto que gasean la zona, yo entiendo que la gente trata de refugiarse, y ocurre este hecho que no tiene relación con acceso, que no tiene relación con saltar rejas, que no tiene... Se mete por una calle cerrada. Se mete, claro, porque la calle estaba con vallas papales, que es Maratón. Ya, porque Maratón tiene 2 vías y está separada por unas canchas. Y en la calle inmediatamente a las murallas del estadio. Perfecto. Donde si tú saltas, ahí hay canchas. O sea, no es asequible como para decir voy a entrar a ver el evento deportivo sin pagar. O sea, el móvil de este homicidio no tiene que ver con una entrada, no tiene que ver con no pagar una entrada. Yo insisto y reitero, acá es una falta de cumplimiento de protocolo. Sí. Perdona, a lo mejor es bueno también hacer el punto que entiendo, según lo que hemos conversado antes de la entrevista, que no es que acá uno esté diciendo existe el deseo de Carabineros de atropellar ciudadanos, no lo estamos diciendo, pero sí estamos diciendo que el no cumplir protocolos significa de manera concreta qué es lo que están haciendo, porque ellos lo saben, ¿no? Claro. O sea, por algo tenemos que cumplir con ciertos protocolos, y convengamos que si una persona, un ciudadano común y corriente, atropella a alguien sin ninguna intención tampoco, eso tiene consecuencias y tienen que asumirlas, ¿no? Sí, mira, efectivamente es así. Ahora, dentro de este caso como tal, hay hechos que para mí están fuera de lo que debiera ser, en relación a que nosotros el 10 de agosto vamos a cumplir 4 meses del hecho,
y los carabineros no están en prisión preventiva. Cuando tú atropellas a alguien, y dependiendo de las lesiones, es si quedas o no quedas en prisión preventiva. En caso y en de este muerte, caso hay homicidio. Claro, estamos hablando de homicidio. Entonces es como extraño, jurídicamente es como extraño que Carabineros siga en libertad, porque además acá no podemos hablar de que no sabemos quién cometió el hecho. Están totalmente identificados. Están identificados, entonces es como extraño. Si tú a mí me preguntas, bueno, no existe otra palabra, no tengo otra palabra para decir, pero es como muy extraño que teniendo claro quiénes iban arriba del Zancat, que es el vehículo que provocó la muerte de estas dos personas, que ellos estén en su casa, si bien dicen que, porque tampoco lo puedo asegurar, que están con labores administrativas, no nos consta. No nos consta, pero sí lo relevante es que ellos debían estar detenidos como cualquier ciudadano. Perfecto. Que comete una situación de este tipo. Que comete un crimen voluntario Voluntario o no. involuntario. No estamos hablando acá de la voluntad de hacerlo, estamos hablando de cómo se maneja la sanción legal y en este caso eso no ocurre. Perfecto. Entonces es bastante extraño, vuelvo a insistir, o sea, nos sorprende mucho que esto vaya de esa forma. Perfecto. Mariana, vamos a ir a una pausa y seguimos con esta entrevista. Gracias. El fascismo en Chile, hipocresía y mala memoria. Desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, se instaura un régimen autoritario dirigido por una junta militar, estableciéndose una ruptura radical del sistema democrático. El 11 de marzo de 1998, Augusto Pinochet, tras dejar la comandancia en jefe del ejército, asumió el cargo de senador vitalicio. Esta posición le otorgaba inmunidad procesal, protegiéndolo de acciones legales en Chile, y lo convirtió en miembro permanente de un Congreso que 17 años antes el propio dictador ordenó cerrar. El Congreso Nacional de Chile fue disuelto tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. La junta militar tomó el poder. Durante el periodo de la dictadura militar se limitaron las libertades políticas y civiles. Se prohibieron los partidos políticos y sindicatos y se instauró un estado de sitio con toque de queda. El Congreso Nacional como institución democrática fue reemplazado por decretos leyes emitidos por la Junta Militar. El Congreso Nacional de Chile ha sido cerrado en dos ocasiones principales a lo largo de su historia, en 1924 y en 1973. En 1924, el Congreso fue clausurado por un golpe militar que depuso el gobierno de Arturo Alessandri Palma y puso fin al periodo parlamentario. Posteriormente, en 1973, el Congreso fue disuelto tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet, marcando el inicio de la dictadura militar. La gran movilización social, protagonizada por la oposición, forzó a la dictadura a llamar a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, donde la opción sí significaba la continuidad y la alternativa no representaba establecer plazos concretos para el fin de la dictadura. Esto es Piensa Prensa y seguimos en esta entrevista con Mariana Rojas. Mariana, bueno, acabamos de hacer una especie como de revisión general de cómo se planteó el caso de estos dos jóvenes niños que mueren al costado del Estadio Monumental de Colo-Colo. Comentamos qué es lo que dijo la prensa, de alguna manera intentó instalar, ¿no? Nos comentas también los puntos que en ese mismo minuto, después de una reconstrucción de escena, releva el fiscal que lleva el caso. Y sobre todo, además nos vamos quedando en este último punto que comenta, y es situaciones, llamamos raras, que no se logran justificar porque tenemos dos personas que mueren siendo atropelladas y quienes son responsables absolutamente identificados, que son 3 carabineros arriba de un vehículo conocido como Zancat, no están detenidos y tampoco sabemos que hayan mayores sanciones. Tal vez, dices tú, está en algún tipo de situación administrativa, pero claramente no corresponde a la gravedad del caso. ¿Qué sigue ahora? Porque
en algún minuto tú me decías que se han dado además extrañamente situaciones como de no facilidad de acceso para ti respecto a las carpetas, en algún momento que no te enteraste a tiempo de cuándo era la reconstitución. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué se pasan esas cosas? ¿Mera casualidad? Es una casualidad extraña. Una casualidad extraña porque en realidad no hemos tenido el acceso como deberíamos tenerlo, como corresponde, pues nosotros somos parte creyente, o sea, estamos directamente por la familia de la víctima. Entonces, nuestro derecho es conocer lo que está sucediendo. Y la verdad es que no teníamos acceso a la carpeta antes de la reconstitución de escena, a la carpeta investigativa, y tampoco nos habían informado y tampoco nos informaron de la reconstitución de escena. Producto de esto hubo que ir a la fiscalía a solicitar la información y ahí me llegó por correo al día siguiente, que era un día feriado, la carpeta, pero no me citaron a la reconstitución de escena. Yo me enteré cómo iba a generarse la reconstitución de escena el mismo día que le pregunto al fiscal, y el fiscal me explica que quiénes van primero, en el orden que se iba a generar la reconstitución de escena. Y que eso es una vulneración grave al derecho que tiene la víctima, en este caso los representantes de la víctima. Perfecto. Y son elementos que entiendo son muy preponderantes un año que se está trabajando la RUF. Estas son las reglas del uso de la fuerza, ¿no? Que plantean de alguna manera las tesis que decíamos de estos reportajes que han salido en otros medios de comunicación tradicionales. Dicen casi, ¿no?, que en realidad a Carabineros debieran quitarle los protocolos porque no les permiten hacer bien su trabajo y que más encima, por este tipo de protocolos que es tan difícil cumplir, ellos después son sancionados o culpados o expuestos. Y nos damos cuenta que no se cumplen y que no pasa tanto tampoco, ¿no? Yo tengo mis apreciaciones en realidad. Dentro de esta causa hemos tenido que estudiar los protocolos y no son situaciones incumplibles. Ya no son situaciones que no se puedan cumplir. ¿Cómo qué cosas piden? Por ejemplo, el uso de la GoPro, prender la cámara al minuto de. Andar con la cámara encendida. Y esto fue de conocimiento público, de que nadie tenía cámara encendida ese día. Perfecto. Ya hay otros protocolos que son más acotados a las situaciones como tal, pero yo te hablo de un protocolo general que salió en todos lados que no se había cumplido. Entonces, si nosotros hablamos de la RUF, nos ponemos en una situación muy compleja porque hoy día, teniendo toda esta cantidad de protocolos, que son protocolos en protección del funcionario, además suceden estos hechos. ¿En qué situación vamos a estar si no existen los protocolos? Así es. Ahora, mi sensación, y me hago muy responsable de lo que voy a decir, que no hay una sanción por el no uso de protocolo. No existe. ¿Por qué? Porque si existiera, no nos habríamos encontrado en este hecho con que no había ni una cámara encendida y que se encendieron después de los hechos. Entonces eso muestra de que si existiera una sanción, por eso insisto, me hago responsable de lo que estoy diciendo, si existiera una sanción, habríamos encontrado un par de cámaras encendidas. ¿Ya? Porque acá no podemos echar a todo el mundo en un saco, claro. No podemos acusar por uno o dos a todos. Claro, porque hay mucho oficial de Carabineros en la zona y no hay nada que demuestre el momento, ¿no? No existe. Lo único que existen son videos de externas, de personas externas. Perfecto. Mira, en esta situación que hoy hay, ¿qué sigue en el caso? Porque además, después de la reconstitución de escena, ha habido como una especie de silencio. De silencio. ¿Qué sigue después? O sea, seguimos ahora con el proceso de investigación. Hay que terminar todas las diligencias pendientes que existan. Que las diligencias pueden ser generadas directamente por el fiscal o solicitadas por las partes. Y después de eso tendríamos la formalización, que la formalización nos aclararía cuál es el delito. Lo que se está investigando hoy día es un cuasi delito de homicidio, que es lógico que sea un cuasi delito de homicidio porque no sabemos qué va a pasar más allá. Ahora nosotros vamos por homicidio directo o calificado. Pero teniendo claridad que
de acuerdo a mi criterio, y nuevamente voy a ser muy responsable con lo que yo estoy diciendo, de acuerdo a mi criterio, acá estamos frente a un tipo penal de homicidio. No es un cuasi. Ya no es un cuasi delito, es un homicidio directo, pero si la Fiscalía no asume ese tipo penal, obviamente nosotros vamos a hacer una opción particular, porque en el fondo tenemos los elementos. O sea, aquí existen los elementos, no es un tema de imaginación, de creencia, sino que toda la investigación hasta el minuto nos va a nosotros como tal. Y desde el inicio, porque la querella fue por homicidio, y desde el inicio estamos en esa postura y sentimos que tenemos los elementos. Perfecto. También nos comentabas antes de partir que han estado generando redes de apoyo al caso, ¿no? Sí. Sí. ¿Algunos que quieras comentar en general o en particular? Bueno, estuvimos con parlamentarios en el Congreso en Valparaíso, donde recibimos apoyo de varios parlamentarios. Te entregué los nombres a ti antes de Sí, esto. sí. Recuerdo algunos: Hernán Palma, Vlado Mirosevic, Alejandra Plasencia, la senadora Campillay también estaba muy afectada por el tema. Estoy tratando de acordar lo que habíamos anotado. Marisela Santibáñez, colocolina también, ¿cierto? Creo que había un par más, no me acuerdo ahora. Pero generaste, digamos, una visita de respaldo. Claro, ¿sí? Claro, la idea es el respaldo jurídico a la situación que tenemos hoy día. Porque en este tipo de casos mediáticos, y teniendo claro que la prensa formal no está del lado de las víctimas, porque lo hemos podido ver, o sea, no es un tema acá que yo esté inventando. Hemos podido ver que la prensa oficial no está del lado de las víctimas. No hay humanidad, ahí hay una noticia que es lo único que importa es acusaciones hacia la familia, porque esos son los discursos que se han planteado. Y ellos no funcionan en base a humanidad, ellos funcionan en base a un sensacionalismo y yo creo que a compromisos que tienen políticos. ¿Ya? Entonces necesitamos respaldos. Perfecto. Necesitamos respaldos para poder avanzar, porque bueno, la familia de Martina, ellos piden justicia. Me ha costado darles la triste noticia que es difícil que podamos lograr justicia como corresponde. Pero por eso, como equipo jurídico, estamos llegando a todos estos lugares, haciendo reuniones, conversaciones, para poder tener los apoyos que nos ayuden a que, si bien a lo mejor no vamos a tener el 100% de justicia, pero tener el nivel más alto de justicia que se pueda conseguir en este país. Yo creo que, bueno, es muy loable y ya vamos cerrando, pero entiendo y me quedo con esto último que tú dices en función de lo que la vez anterior también nos comentaste, y es que ustedes quieren marcar un antes y un después, ¿no? Porque no es la primera vez que ocurren situaciones de violencia con la hinchada popular, digamos. O sea, por supuesto, esto no es primera vez que sucede. Queremos que esto se termine acá porque no queremos más muertes de hinchas disfrazados de condiciones de calificativos que no corresponden, porque en el fondo los calificativos hacia los hinchas son demasiado clasistas. Hay un sesgo ahí. Hay un sesgo muy clasista, donde ellos viven el maltrato y que no tiene sentido. O sea, estamos hablando de un país que fomenta el deporte, donde social y culturalmente necesitamos identificarnos con un equipo deportivo, y las personas que van al estadio, que cumplen con esos requisitos sociales, son castigados. Sí. Son castigados, y la verdad es que estos reportajes que hace la televisión abierta no ayudan en nada a que esto se termine, al contrario. Al contrario, o sea, el aumento de la violencia que está ocurriendo hoy día es mayor al que tuvimos después de la reconstitución de Sena, cuando nosotros establecimos, o sea, esto no es un hecho aislado. Esto es la consecuencia de un actuar fuera de protocolo de Carabineros, donde hay clasismo, donde hay maltrato, donde hay abuso. Y la prensa en general plantea esto como no tenían entrada, como que querían hacer turbazo, que la verdad es que yo vuelvo a insistir, o sea,
una entrada no vale la vida de una persona. Explíquenme cómo iban a hacer el turbazo para ingresar por un lugar que no había acceso. Sí. Bueno, Mariana, agradecidos. Vamos a estar atentos cuando te liberen, digamos, de la investigación y tú puedas comentarnos detalles, porque creo que es súper importante que la gente conozca esos detalles que hacen la diferencia, porque esos niños podrían haber sido nuestros hijos, nuestros sobrinos, nosotros mismos, en una actividad deportiva, yendo a escuchar una banda de música y con un sesgo claramente clasista, porque además nos ha llegado informes de que esto le ocurre habitualmente a la hinchada colocolina, que hay que decirlo. Así es que, bueno, vean este reportaje, compártanlo, coméntenlo y apoyen la prensa independiente y a los derechos humanos también.